tardes. Gracias por conectarse una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos sean todos. Y hoy vamos a estar estudiando Deuteronomio capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos del 9 al 12 bajo el tema Un pueblo esclavizado. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículos del 9 al 12. Después hacemos una oración y luego damos inicio al estudio de esta tarde. Y la palabra de Dios dice así: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Así vamos a hacer una oración. Y así como está, les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos permites conectarnos por medio de tu bendita palabra, Señor. Hoy solamente podemos decir una vez más que tú hables a nuestras vidas, que hables, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Solo queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que tú hables, Señor, por medio de tu bendita palabra, que traigas entendimiento y hagas sensibles, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Un pueblo esclavizado. Y hoy vamos a estar viendo más o menos entre 5 a 6 puntos en donde Moisés batalla con este pueblo, murmuran de él todo el tiempo, pero solamente voy a poner 6 ejemplos, entre 5 a 6 ejemplos. Cómo este pueblo, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, ellos que fueron esclavos por 430 años, como dice la palabra de Dios, siendo esclavos. Dios escogió a un líder llamado Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud y hacerlos libres. Y vamos a ver cómo este pueblo todo el tiempo murmuraba en contra de Moisés y murmuraba en contra de Dios. Y vamos a ver el primer murmuro, la primera queja. Éxodo capítulo 14. Y vamos a ver los versículos del 10 al 12. Voy a pedir que alguien me ayude a leerlo. Vamos a ver cómo Dios saca a su pueblo y desde el momento que van a llegar a ese lugar donde van a ser libres, se olvidan de lo que Dios hizo y empiezan a murmurar. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Éxodo capítulo 14, versículos 10 y 12, por favor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ok, muchas gracias. Ellos
vieron la mano poderosa de Dios. Ellos vieron cómo Dios, con 10 plagas, nunca jamás había visto esto. Dios se reveló no nomás al faraón, no nada más a los egipcios, sino a ellos como israelitas. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, ahora estaban viendo ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios maravilloso, que mientras que ellos estaban en una ciudad, ahí mismo en el país de Egipto, llamado Gosén, ellos veían esas 10 plagas, y nunca esas 10 plagas tocaron a los israelitas. O sea, imaginémonos que ellos estaban en primera fila viendo plaga tras plaga, viendo cómo Dios se manifestaba con poder y mostrándole al faraón que él era el Dios de dioses y Señor de señores. ¿Por qué? Porque el faraón se creía Dios. Dios se manifiesta, Dios se presenta, y aún así este pueblo, viendo las maravillas de Dios, viendo su gloria de Dios, viendo su poder de Dios, empiezan a murmurar. Y dice el versículo 12 del capítulo 14 de Éxodo: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Aquí se están quejando contra Moisés. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Muchas veces, cuando en nuestro corazón hay amargura, cuando en nuestro corazón hay celo, cuando en nuestro corazón hay envidia, nunca vamos a disfrutar y nunca vamos a comprender las maravillas de Dios. Este pueblo todo el tiempo se quejaba. Este pueblo, pudiendo clamar a Dios, ellos vieron cosas que algunas personas hubieran deseado ver. Mas vamos a ver aquí que este pueblo, a pesar que ya había sido libre, vivió siempre en esclavitud, porque nunca aprendió a ser libre. Y vamos a ver el punto número 2. En Éxodo capítulo 15, vamos a ver una vez más este pueblo que murmura, critica. Éxodo capítulo 15, le voy a pedir que alguien me ayude a leer, versículos 22 al 25, por favor. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25, por favor. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Ok, muchas gracias. Vemos que una vez más ese pueblo tiene sed. Llegan al Mar Rojo, o salen del Mar Rojo,
y ven estas aguas, pero estas aguas son tóxicas. Aquí la palabra dice que es amargura, también significa amargas o tóxicas. Agua que no se podía beber. Y una vez más, van con su líder y empiezan a decir como si fueran niños chiquitos: tenemos sed. Ven que el agua no se puede beber, pero aquí una vez más Dios se va a manifestar. Dios va a hacer un gran milagro y va a convertir esas aguas que no se podían beber, que eran tóxicas, en agua potable, en agua dulce. Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Podemos ver que Dios se manifestaba a ellos para que ellos conocieran de Dios. Acuérdense que ellos estuvieron en Egipto 430 años. Ellos pensaban como egipcios, ellos tenían la cultura de los egipcios y ellos no conocían de Dios. Entonces lo que Dios tenía que hacer es que ellos conocieran a ese Dios. Ellos simplemente llamaban a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos solamente conocían el Dios de sus padres. Por eso cuando Moisés le dice, bueno, ¿y qué le digo a tu pueblo? ¿Quién me envió? Y es cuando Dios se manifiesta y les dice, diles a mi pueblo, yo soy el que soy. Y vamos al punto número 3, la tercera queja. Ahí en Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 4. Llega el momento que ahora ellos tienen hambre y una vez más Dios se va a glorificar. ¿Cómo dice la palabra? Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 4, por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ok, muchas gracias. Podemos ver una vez más, el pueblo se queja contra Moisés y ahora pide de comer. Y dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y vemos una vez más la queja, la murmuración. Traté de investigar si se refería al pueblo de Dios, o sea, a los israelitas, o se refería a los que se pegaron, a los egipcios que también se vinieron con ellos. Pero no, aquí la palabra es clara y dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel. Porque en otra ocasión va a decir que sí, que son aquellos que se mezclaron, que son egipcios. Entonces imagínense, ellos están diciendo algo que no era verdad. El faraón los había esclavizado, el faraón estaba matando a sus hijos, todo varón que nacía tenía que ser muerto, porque el faraón tenía miedo porque se multiplicaban muy rápido los hebreos. Entonces, no, esto es mentira. Pero a veces,
Cuando nosotros vivimos en amargura, cuando nosotros vivimos en celo, todo el tiempo estamos criticando. Todo el tiempo estamos destruyendo, ya sea a nuestro familiar, ya sea a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Por eso el tema, un pueblo esclavizado. Y a veces, ¿de qué sirva que conozcamos de Dios si seguimos siendo murmuradores, si seguimos criticando? Y a veces mentimos para quedar bien nosotros, que somos mejores que los demás. Este pueblo, y la misma palabra de Dios nos va a decir que ellos clamaron a Dios porque estaban esclavizados por los egipcios. Y vamos a hacer que la misma palabra de Dios se interprete. Éxodo capítulo 3, versículos, vamos a leer versículo 7 primero. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Éxodo capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus Angustias. angustias. ¿Cómo dice el versículo 9? Del capítulo 3. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ok, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos aquí en el versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Si fuera verdad que ellos comían re bien y que los egipcios eran bien buenos con ellos, no hubieran clamado. Aquí la palabra del versículo 7, exactores, significa capataz o opresor. Entonces es como si las personas que estaban a cargo de ellos. Entonces, vemos aquí que es mentira. Ellos realmente necesitaban ayuda porque eran esclavizados. Vamos ahí a Éxodo capítulo 6. Vamos a ver una vez más cómo la palabra de Dios nos explica aquí. Éxodo capítulo 6, versículo 5. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Éxodo capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Se dan cuenta? Gracias. Era un pueblo que estaba en esclavitud. Era un pueblo que estaba oprimido. Era un pueblo que no estaba viviendo bien, que eran bien recibidos, no. Pero así es la gente que critica. La gente a veces se le olvida lo que es, lo que era, y a veces se siente mejor que las otras personas. Y yo lo pudiera hacer mejor. Y así es como podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. ¿Seguimos viviendo en esclavitud? ¿Vemos lo que hace las otras personas y nos da celos? ¿Queremos o anhelamos lo que hace la otra persona? ¿O criticamos y decimos, yo lo puedo hacer mejor? ¿Yo soy mejor que él?
Oh, si yo estuviera ahí, yo lo haría de esta forma. Y yo lo haría así, lo hiciera asá. Ellos, ¿de qué sirve que habían visto a Dios? Que habían visto su poder. Si ellos continuaron siendo esclavos. Y vamos a ver la cuarta queja. Vamos a Números capítulo 11. Y vamos a leer versículos 4 y 6. Números capítulo 11. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Versículos del 4 al 6, por favor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ok, muchas gracias. Vemos que en el punto número 3 que vimos, Dios les manda de comer, les manda ese maná. Pero ahora vemos que se quejan por estar comiendo ese maná. Ese pan del cielo que Dios mandó. Y de hecho ese maná podían hacer muchísimas cosas. La palabra de Dios nos dice qué es lo que podían hacer. Yo lo asimilo como si fuera el huevo. El huevo podemos hacer muchísimas cosas. Podemos comprar verdura y podemos capear unos chayotes, calabacitas, hongos. O podemos hacer huevo a la mexicana. O sea, más o menos así lo asimilo. Porque la palabra de Dios nos dice que con ese maná podían hacer muchísimas cosas. Pero era un pueblo esclavizado. Era un pueblo que criticaba. Era un pueblo que murmuraba. Y dice aquí que dice, y la gente extranjera, entonces aquí ya mete a los egipcios, porque cuando ellos salen de Egipto, muchos egipcios creyeron en Dios y se vinieron con ellos. Entonces aquí ya nos aclara la palabra de Dios, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es gratis. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí la palabra puerros, creo que no existe en nuestra cultura, pero es más o menos como las cebollas que conocemos, esas larguitas, la cebolla cambry, pero con un sabor un poco más suave. Aquí en hebreo es Jehazir. Lo voy a escribir aquí para que se la aprendan. Hebreo. Y la palabra en hebreo simplemente significa hierba verde. Pero era más o menos, como les digo, como esas cebollitas, pero con un sabor un poco más suave. Entonces aquí a lo que se refiere a la palabra puerros. Creo que en Puerto Rico existe y en algunos otros países, pero en nuestra cultura no. Pero es más o menos parecido a eso, para que se den ustedes una idea. Entonces vemos aquí que una vez más se quejan y vamos a ver en Números capítulo 11, versículos 10 al 13. Como Moisés sufre en escuchar a este pueblo todo el tiempo quejándose. En vez de que sea ayuda para él, no era una ayuda. Murmuran y se quejan. Vamos a Números.
capítulo 11, versículos 10 al 13. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concibí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, y la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, vamos a imaginar esa escena. Adultos llorando afuera de sus casas de campaña porque quieren carne los niños. Vemos este pueblo que se queja. Estoy seguro que ni los niños decían nada. Y eran los adultos que se comportaban como niños. Ahora pidiéndole a su líder llamado Moisés que les dé de comer, porque ellos ya estaban hartos, ya estaban fastidiados de ese maná liviano y ahora querían comer carne. Y vamos a ver una vez más cómo la gloria de Dios se va a manifestar con poder, con milagros, y va a traer carne para ellos. Vamos a Números capítulo 11. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer versículos 18 al 23 y vamos a ver aquí una vez más la gloria de Dios. Números capítulo 11, versículos del 18 al 23, por favor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Yo puedo leer. Ok, gracias. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acordado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ok, muchas gracias. Fíjense cómo dice el versículo 22. Pero vamos al 21. Dice, entonces dijo Moisés, 600,000 a pie. O sea, imagínense la cantidad de personas que habían. ¿Cómo lidiar con tantas personas? Mismo Moisés no se preguntaba cómo iba a hacer esto. Y dice el 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Pero vean la respuesta de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y una vez más,
este pueblo que murmura, que critica, va a ver una vez más el poder, las maravillas y la gloria de Dios. Ahí en Números capítulo 11, versículos 31 al 32. Dice la palabra de Dios: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. O sea, Dios mandó esas codornices en todo el campamento. Les vamos a mostrar una foto para que más o menos ustedes se den una idea. Cuando dice aquí la palabra de Dios que estaba a 2 codos de la tierra, o sea, estaban ahí a mano de ellos. O sea, no tenían ni que esforzarse, ni a perseguirlas, ni a estarlas cazando, no. Estaban ahí. Una vez más, este pueblo duro de corazón, este pueblo que todo el tiempo, los 40 años que pasaron en el desierto, se la pasaron criticando y murmurando, y nunca se dieron cuenta de las maravillas ni de la gloria de Dios. Dios castiga a este pueblo porque Dios los iba a llevar a la tierra prometida, aquella tierra que le prometió a Abraham, aquella tierra que decía: les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero por su incredulidad, por su duro corazón, Dios los trajo del desierto por 40 años. Y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver la quinta murmuración. Números capítulo 14. Voy a pedir que alguien me ayude a leer del 1 al 4. Números capítulo 14, del 1 al 4, por favor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Gracias. ¿Se dan cuenta de la mentalidad que tenían ellos? Fíjense, Dios les dice: miren, esa es la tierra que les voy a dar. Vayan, júntense un grupito y vayan a ver la tierra. Regresaron diciendo que habían gigantes, que nunca iban a poder conquistar esa tierra, y solamente 2 hombres, llamado Caleb y Josué, dijeron que sí podían conquistar esa tierra. Por eso Dios los castigó a esta generación y los mantuvo por 40 años en el desierto. Porque era un pueblo que ya eran libres, pero ¿saben por qué nunca pudieron entrar a la tierra prometida? Porque nunca aprendieron a ser libres. Por eso un pueblo esclavizado. Y a veces nos pasa a nosotros. Venimos a los caminos de Dios y queremos regresar al mundo. Queremos regresar a Egipto. Queremos regresar a Babilonia. Ay, cómo extraño esto. Ay, me acuerdo de esto. Por eso Dios nos sacó de ahí. Por eso dice que Dios vino a traer luz a nuestras vidas. Y ahora
ya tenemos ese conocimiento que no lo teníamos porque vivíamos en religión, en idolatría, pero ahora ya podemos ver lo bueno y lo malo. Ahora Dios ya se presentó. Ahora nada más depende de nosotros si queremos entrar a la tierra prometida. O queremos ser un pueblo esclavizado. Queremos ser una iglesia esclavizada que queremos mezclar el paganismo con lo santo. No se puede. La misma palabra de Dios nos dice, no puedes servir a dos amos. No puedes servir al mundo y servir las cosas de Dios. Porque aborrecerás a uno o amarás al otro. No podemos tener dos amos. El que se hace amigo del mundo, dice la palabra de Dios, se hace enemigo de Dios. Este pueblo no lo entendía. Este pueblo seguía siendo esclavo en su corazón, murmurando, criticando, y en vez de ayudar a su líder, en vez de hacer las cosas diferentes, le hicieron la vida imposible a su líder llamado Moisés. Moisés desde la mañana hasta la tarde, nos dice la palabra de Dios, que juzgaba al pueblo. Era un pueblo que entre ellos tenía pleito, tenía conflicto, porque todo el tiempo peleaban y peleaban. Nunca valoraron de que Dios los sacó de Egipto porque estaban siendo oprimidos, porque estaban siendo matados sus hijos, porque eran esclavos de los egipcios. Todo el tiempo venían con Moisés. Ay, es que mi mujer me fue infiel. Y es que este me robó mi buey. Y es que este se robó mi borreguito. Y es que ahora esto. Entonces Moisés dice que desde la mañana hasta la tarde se ponía a juzgar al pueblo. Y juzgaba al pueblo. Basado a las leyes de Dios y a lo que Dios le revelaba. Mas nunca se dieron cuenta que Moisés era humano igual como ellos, que igual se cansaba. Y en vez de hacerle la vida fácil a Moisés, le complicaron la vida. Todo el tiempo, critique y critique, murmure y murmure. ¿Y saben lo que pasó con este pueblo? Nunca pudieron valorar las maravillas de lo que Dios hizo. Dios se manifestó con poder estando ellos en Egipto. Ellos mismos vieron esas 10 plagas, vieron cómo Dios podía controlar los 4 elementos, y ni aún así creyeron. Aún así decían, ¿saben qué? Prefiero morir en Egipto. Allá estaba mejor. Y lamentablemente, eso nos pasa en la iglesia. A veces en la iglesia, cuando conocemos a Dios y venimos a los caminos de Dios, a veces cualquier cosita, y ya, en este lugar no hay amor. Y en este lugar son esto. Y allá soportábamos más antes. ¿Por qué somos así? Porque nuestro corazón sigue atrapado, sigue esclavizado en las cosas del mundo. No hemos aprendido a ser libres. Y a veces pensamos, no, yo ya voy derechito al cielo. Es lo mismo que pensaba esta generación. Ellos pensaban, yo ya la hice. Ya voy a entrar a la tierra prometida. Mas fue una generación nueva. Toda la generación que salió de Egipto, solamente 2 entraron. Y los otros fue una generación nueva. Caleb y Josué. Hombres que creyeron en Dios. Y esta nueva generación. Ellos no se querían manipular. Ellos pensaban, hoy si le digo a Dios que me voy a morir en Egipto. O sea, ellos a lo mejor pensaban, ay, pobrecito. No, sí, ya les voy a hacer esto. ¿No? Es que, y como les decía en la clase anterior, es que nosotros queremos humanizar a Dios. Pero no hemos entendido que si hay 2 hombres
en diferente lugar, y él a lo mejor le beneficia la lluvia, y se para y le dice, Señor, manda lluvia para mis cosechas, manda lluvia para esto, y el otro le perjudica la lluvia, y dice, Señor, no, que no llueva, porque si no llueve no voy a trabajar. Humanamente nosotros, ¿qué pensaríamos? ¿Que Dios les va a cumplir a los dos y a este no va a llover? No. Porque a veces queremos nosotros pensar que Dios piensa como nosotros. Dice la misma palabra de Dios, ¿quién entenderá la mente de Dios? Más poniendo esos ejemplos, Dios, a lo mejor al de las cosechas no va a llover, y a lo mejor al que pidió que no lloviera va a llover. Pero ¿en dónde nosotros vamos a ver la gloria de Dios? En que como quiera, Dios se va a manifestar en sus vidas y va a proveer para los dos. Porque es a la manera de Dios y no a mi manera. Porque a veces pedimos a nuestra forma, a nuestra manera, y se nos olvida que los demás a lo mejor les puede perjudicar. Y no, o sea, nada más estoy poniendo un ejemplo de hablando nada más del puro clima. Este pueblo no pudo valorar, no pudo entender en qué lugar se encontraba. Un pueblo esclavizado. Y vamos a ver la última murmuración. Y ahí en Números capítulo 20, voy a pedir que alguien me ayude a leer versículos del 1 al 5 del capítulo 20, por favor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí. Muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni higueras de viñas, ni de granadas, ni aun de aguas para beber. Ok, muchas gracias. Entonces vemos aquí una vez más, el pueblo murmura, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Una vez más, Dios se va a manifestar con poder. Y dice el versículo, vamos a ver desde el versículo 6. Y dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Y aquí vemos el error que comete Moisés. ¿Cuál era la orden que Dios le dio a Moisés? Dice, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña. Él no tenía que golpear, él no tenía que reclamarles, sino él tenía que hablarle a la peña, hablarle a esa roca. ¿Ok?
vemos el error de Moisés. Y a lo mejor lo podemos entender porque digo, solamente estoy sacando estos 6 puntos, pero si nosotros leyéramos desde Éxodo hasta Deuteronomio, vamos a ver que este pueblo todo el tiempo se quejaba y se quejaba. En esos 4 libros podemos ver todo lo que Moisés pasó. Tanto que un día Moisés pidió a Dios, ¿sabes qué? Mátame. Mátame porque ya no aguanto este pueblo. Es duro de servir, de duro corazón. Y dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó a ellos. Por esto, Dios no permitió que Moisés ni Aarón entraran a la tierra prometida. Porque desobedecieron a Dios. Aquí la idea no era de que Moisés confiara en la vara, sino que ahí vemos una conexión. Y antes de darles aquí la explicación, hay una conexión en la primera salida cuando están saliendo de Egipto y ellos tienen sed. Y vamos a verlo en Éxodo capítulo 17. Voy a pedir que alguien me ayude a leer del 1 al 7. Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, vamos a ver esta conexión. Al principio es este pueblo de la primera generación. De esa peña, de esa roca, sale agua y ellos se sacian. A ver cómo dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Vemos esta conexión. Explico para así poder entender mejor la palabra de Dios. ¿Cómo dice Éxodo capítulo 17? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la reseña de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ok, gracias. Entonces luego aquí murmuran. Dios le dice, bueno, con esa vara con que hiciste que el mar se abriera,
Ahora con esa misma vara, ve y golpea la roca. Pero vemos aquí que es al principio de salir de Egipto. Dice el versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. ¿Ok? Entonces, vemos esta conexión. Al principio, él tuvo que golpear la roca. Pero vemos, o lo que leíamos en Números capítulo 20, ahora Dios le dice, ve y háblale a la peña. Moisés, ¿qué hace? Regaña al pueblo y golpea 2 veces la roca. Y en esta conexión hay un significado. La primera generación, la que sale de Egipto, necesitaba ver milagros impactantes para creer, porque ellos no conocían a Dios, como les dije en un principio. Ellos nada más se referían a Dios como el Dios de sus padres, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso Dios se manifiesta con esas 10 plagas. Durante esas 10 plagas que vinieron una por una, nunca tocó donde estaban los israelitas en la ciudad de Gusán. Sino ellos veían las 10 plagas, ellos salen y dice que el mar rojo o el mar que ellos cruzaron, dice que se abrió en 2 y caminaron en seco. Ellos tenían que ver esos milagros impactantes para que conocieran a Dios, para que vieran que Dios era real. Esta segunda generación, donde Moisés tenía que hablarle a la roca y la golpea, el error de él fue pensar que la vara es la que hacía los milagros. Pero lo que Dios quería mostrarle a esta segunda generación, a una generación nueva, una generación que a lo mejor ya estaba más estable, más madura, ya conocía a Dios, ya ellos habían creído que Dios era el que los guiaba, porque dice la misma palabra que durante los 40 años que estuvieron en el desierto, y cuando ellos tenían que caminar de día, dice que había una nube que los cubría del sol. Y cuando ellos tenían que caminar de noche, dice la misma palabra de Dios, que había una columna de fuego, que cuando ellos se estaban caminando o avanzaban en la noche, esa columna de fuego iba con ellos, para protegerlos de las bestias que habían en el desierto. Esta generación necesitaba aprender algo diferente. Si Moisés le hubiera hablado a la roca, que la roca representa a Dios, entonces esta nueva generación iba a aprender que ellos podían interactuar con Dios. Pero Moisés, al golpear la roca, no una, sino 2 veces, entonces representaba que a veces las cosas se tienen que hacer a la fuerza, o a veces se tienen que hacer a través de pelear o de golpear. Pero esta nueva generación necesitaba aprender a interactuar con Dios a través de la palabra y no de la fuerza. Moisés sufrió mucho durante esos 40 años en el desierto. Y puede ser que a lo mejor nosotros tengamos a veces etapas donde haya murmuración, haya crítica, y nos señalen. Pero Dios nos da la respuesta. En esta enseñanza, Dios quiere enseñarnos a vivir una vida libre. Una vida que en nuestro corazón no haya amargura.
¿Se recuerdan en la clase anterior para ellos qué era o qué representaba el corazón? Dios quiere que lo que salga de nosotros sean cosas positivas. Que si a lo mejor vamos a dar un consejo, sea un consejo positivo, constructivo y no destructivo. Este pueblo murmuró y nunca pudo disfrutar su vida de libertad. Porque vivían día con día murmurando y criticando a su líder, murmurando y criticando ante Dios. Y quiero terminar con Éxodo. Capítulo 33. Versículos 13 al 17. Éxodo capítulo 33, versículos 13 al 17, y dice la palabra de Dios. Ahora pues, Moisés está hablando a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia, que le contesta Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra? Y Dios le contesta a Moisés en el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿No es maravilloso la bendita palabra de Dios? Cuando en Deuteronomio Moisés le dice a Dios lo que está pasando con este pueblo, fíjese cuál es su deseo en el versículo 13 de nuestra base bíblica. Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, y termino con esto. Le dice Moisés a Dios, dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Hoy pidámosle a Dios sabiduría. Hoy pidámosle a Dios que seamos esos líderes, así como ellos estaban en sus casas de campaña y estaban divididos por 12 tribus. Hoy Dios quiere hacerte líder de tu casa. Y vamos a pedirle a Dios que seamos sabios y entendidos, porque este pueblo no lo fue. Que hoy le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento, para valorar primeramente, pero para también disfrutar de la gloria de Dios, para disfrutar las maravillas de Dios, para disfrutar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque para esto fue escrito, para que nosotros aprendamos de lo que tu pueblo hizo en la antigüedad. Ayúdanos a ser sabios y entendidos.
a no ser un pueblo esclavizado. Porque tú ya nos hiciste libres, tú ya nos sacaste del pecado, ya nos sacaste del mundo. Ayúdanos ahora a disfrutar de tus bondades, de tu gracia, de tu perdón, de tu amor. Y ayúdanos a respetar también a nuestros semejantes. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y pedir primeramente que nos cambies a nosotros. Gracias por tu bendita palabra y también te doy gracias por aquellos que se conectaron. Sigue bendiciendo a mi familia que está aquí en México, Señor, y gracias por esta hermosa y maravillosa palabra que has traído a nuestros oídos y a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.